Soy María Bocio, profesora titular de la Academia ADJ, y aquí os dejamos el análisis exhaustivo que hemos realizado del examen de auxilio judicial del pasado 28 de septiembre. Proseguimos analizando el examen de auxilio judicial del 28 de septiembre del año 2024 con la pregunta número 26, que nos dice que quién es el encargado de extender la jurisdicción de un juzgado de lo mercantil a otra provincia limítrofe dentro de la comunidad autónoma. En ese caso, fijaos que estas fueron unas de las últimas modificaciones que se introdujo en materia de competencias. Nos decía que el Gobierno, por vía de Real Decreto, proponiéndolo el Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable de la comunidad autónoma, o bien proponiéndolo la comunidad autónoma, oído el Consejo General del Poder Judicial, podía, en este caso, pues extender a otros lugares limítrofes, a otra provincia limítrofe, pues el hecho de esa jurisdicción, para que conociera de asuntos en esa provincia limítrofe. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues fijaos cómo nos habla del Consejo General del Poder Judicial, que sabemos que no, porque es el que hace la propuesta, el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma, que sabemos que tampoco, porque en este caso pues es con el informe favorable previo de ella o a propuesta de la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma como tal la descartamos por estos motivos y nos quedaría el Gobierno por la vía del Real Decreto. Así que la respuesta es la D. Proseguimos. Típica pregunta, el procedimiento de habeas corpus. Esta no tiene que tener mucha mayor dificultad, pues para saber qué son los juzgados de instrucción en el orden de carácter penal. La respuesta sería la D. El artículo 29 nos habla de la planta. Acordaos que nosotros el tema de la planta lo hemos estudiado igualmente, todo lo que es la planta judicial, la determinación del número de juzgados, la extensión de esos juzgados, y se veía lo correspondiente a que la planta era dispuesta por ley y que se revisaba como mínimo cada 5 años. Para ello, pues exigía un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Así que la respuesta correcta es la D, 5 años. Y ahora fijaos cómo empezamos con una batería de preguntas típica de Constitución española. En general no han sido preguntas difíciles las que han hecho acerca de la Constitución. La vamos a ver a continuación. Fijaos, nos habla del artículo 82 de la Constitución. Y nos dice que si las Cortes puede delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Nosotros sabemos que hay una serie de normas, de leyes, que tienen un carácter pues superior, que son las leyes orgánicas, que requieren para su aprobación y demás, pues la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Pues por supuestísimo, en ese caso nos dice... Imaginaos aquí, ¿vale? La número A. Solamente sobre materias determinadas no sujetas a reserva de ley orgánica. No en ningún caso, que sabemos que esa no es correcta, porque sí se puede delegar en el ámbito del Gobierno. Sí, en cualquier caso, tampoco, porque hay excepciones. Y solamente cuando lo disponga la mayoría absoluta de ambas cámaras, que esa para nada es correcta. La respuesta correcta sería la A. ¿Por qué? Pues porque la ley orgánica tiene tanta relevancia que no puede ser objeto de delegación. Y además acordaos que había una lista de materias que no se podían delegar. Ahora, el procedimiento de habeas corpus del artículo 17 de la Constitución española, ¿por qué tipo de ley se va a regular? Pues a ver, es que estamos hablando de que el procedimiento de habeas corpus, la finalidad es garantizar la libertad ambulatoria del individuo, que considera que es objeto de una detención ilegal. Así que, por supuestísimo, esa materia tan importante que afecta a un derecho fundamental tiene que ser desarrollado pues, por ley orgánica. La respuesta correcta sería la A. Y cuando hablamos del defensor del pueblo y esa finalidad que tiene, ¿vale?, como garantía de los derechos y libertades, se habla directamente en la Constitución que la defensa de esos derechos son los que se encuentran en el título primero de la Constitución española. La respuesta correcta es la A.
Acordaos que no se hacía una diferenciación entre la sección primera, capítulo segundo, sino que abarcaba entero el título primero. Y eso es una cuestión que en clase pues hemos hecho especial mención dentro de lo que eran las garantías de los derechos y libertades. Y ahora se plantearon una serie de cuestiones con respecto pues al artículo 25 de la Constitución. La primera de ellas es: ¿quién puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito? Fijaos, está yendo en contra del principio de tipicidad. A ti te pueden condenar o te pueden sancionar porque esté previsto por ley que es un delito, que es una falta o que es una infracción administrativa. Ya de falta, bueno, vamos a hablar de delitos leves si queréis mejor. Entonces, aquí está yendo en contra del principio de tipicidad. Por lo tanto, la respuesta correcta es nadie. Es decir, a mí no me pueden condenar por una acción o una omisión que no aparezca prevista en el Código Penal como delito. Por eso la respuesta correcta es la B, nadie. En cuanto a la siguiente pregunta, habla del artículo 24. Importancia del artículo 24 que ya hemos visto en clase. Todas las personas tienen derecho al juez ordinario determinado por ley. La coletilla típica, ley, el juez predeterminado por la ley. Hay una serie de normas que delimitan la competencia y que delimitan cuál es el órgano jurisdiccional que va a conocer de un asunto. Por lo tanto, es el juez determinado por la ley. La respuesta, la A. Y volvemos al artículo 25 de la Constitución. ¿Y qué nos dice la pregunta? Nos dice: ¿puede la administración civil imponer sanciones que impliquen privación de libertad? ¿A mí me puede imponer una administración una sanción tan importante como es privarme de la libertad? ¿Imponerme una pena de prisión? Nunca. Esos son los juzgados o tribunales, ¿vale? Acordaos, la aplicación del derecho penal como última ratio en el sentido de, pues si hay otro tipo de mecanismos que sean igualmente eficaces, pero en el caso de que esté reservada una pena de prisión es porque la conducta es muy grave, ¿vale? Así que, en ese caso, la respuesta es la A. No, en ningún caso la administración civil me puede imponer a mí una sanción que implique una pena de prisión, imaginaos. Y a continuación aparece una batería de preguntas sobre la ley de igualdad. Y son cuestiones que nosotros igualmente hemos visto en clase. Algunas de ellas ya las diré ahora, que creo que han ido ahí un poco a coger. Una pregunta sobre todo en específico. Pero esta primera, la de tal y como establece la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en su artículo 16. En los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que le correspondan realizar a los poderes públicos, ¿estos qué creéis? Si estamos hablando de igualdad entre mujeres y hombres, ¿cuál es la literalidad de la norma? Pues acordaos que la norma hablaba de atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres y procurar ese principio de presencia equilibrada. Así que la respuesta correcta sería la A. Luego nos habla del Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que aprobaba el gobierno, que lo vimos en clase y que dijimos que había que tener cuidado con ese plan de igualdad, pues con el tema de la aprobación, el plazo y demás. Y aquí pues se ha centrado en el plazo. Ya sabemos en este caso que el cumplimiento de ese plan pues se tiene en este caso que evaluar de manera anual. Esto es saberse directamente si era anual o era semestral o era trimestral, pues esa evaluación era de carácter anual. Y para mí una pregunta que ha ido aquí un poco pues a pillar, ¿vale? A coger en el examen, ha sido preguntar directamente por la disposición adicional 18ª de la norma, cuando realmente pues tenemos otras partes de la norma que son muy importantes y que perfectamente nos podrían haber preguntado de cara al examen. Ya os digo que la disposición adicional 18ª lo que establece en este caso como prestación económica en subsidio, en este caso para el riesgo durante el embarazo, es el 100% de la base reguladora. Así que esta, apuntárosla bien.